tema de hoy: ¿por qué sigues el mundo? ¿Por qué sigues el mundo? Y nos vamos rápidamente a la Biblia, al libro de Juan, al capítulo 17, al versículo 15, y dice de la siguiente manera. Leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. No ruego que lo quite del mundo. Al versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quite del mundo, sino que lo guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Amén y amén, Señor. Te damos la gracia. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, es vida en abundancia, y tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios a tu programa En Casa con Jesús. Y te damos la bienvenida en todos los hogares donde se oye esta transmisión en esta mañana. Lleva el mensaje de amor, de sanidad. Lleva la administración de los hábitos, la luz de Jesús a la vida del oyente. En el nombre de Jesús, lleva la sanidad de sus cuerpos, de su espíritu, de su alma, y abre su entendimiento. Que se haga la luz en ellos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Por qué sigues el mundo? Aquí el Señor, en este extracto de la palabra, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vamos a quedarnos acá. El Señor le ha dado su palabra a sus seguidores, a sus discípulos, y el mundo los aborreció. Dice: no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Si tú no eres del mundo, ¿por qué sigues el mundo? ¿Por qué sigues las condiciones que el mundo te impone? Me podrás decir: es que yo vivo en el mundo correctamente, así lo dijo Jesucristo en su palabra. No te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Entonces podemos andar en el mundo guardados y apartados del mal. Pero en este tiempo, muchos de los seguidores del Señor, muchos de sus discípulos, muchos seguimos en el mundo y sus vanidades. Y sus vanidades del mundo las hemos introducido en nuestras congregaciones. Y hemos llenado nuestras congregaciones con las cosas del mundo. Entonces podemos notar que muchos de nosotros, ejemplo, las modas del mundo, somos guiados por el mundo. Somos guiados por las modas. Estamos a la moda. Moda que sale, moda que nosotros también implementamos. La Escritura dice que en los tiempos finales vendrán hombres amadores de sí mismos, ¿verdad?, en el ámbito espiritual, pero también vendrán hombres que harán nuevas cosas, nuevas modas, nuevas cosas, nuevas formas de engañar. Nuevos licores, nuevas comidas, nuevas tecnologías, y las cosas del mundo abarcan todos los ámbitos. Y en la nueva tecnología, la IA, la inteligencia artificial, algo creado por el mundo para distraerte, para conquistarte, para atraparte, hay los cambios de género del mundo. Seguimos, apoyamos las cosas, la eutanasia, los matrimonios del mismo sexo, damos nuestra opinión, damos nuestra buena pro. Los conciertos, música del mundo, las tomamos como nuestras, las adquirimos como nuestras, pero el Señor dijo que nosotros no somos de aquí. Cuando tú no eres de un lugar, tú debes mantener la doctrina que tú traes de tu lugar. En el pueblo de Israel, en la antigüedad, Dios le dijo: no se junte con el pueblo de Cananea, con los cananeos, no se mezclen con ellos,
¿Por qué? Porque su costumbre, sus cosas ustedes van a tomar y las van a practicar. Entonces cuando nosotros estamos en el mundo, las cosas del mundo hacemos. El chisme, la envidia, el rencor, el odio, el celo, son las cosas del mundo, la vanagloria del mundo, la enemistad contra Dios, las vanidades del mundo. Entonces Jesucristo dice, yo no te pido que lo quites del mundo, porque ellos tienen que ganar la salvación y ellos tienen que predicar Dios mi palabra. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío a ellos. Ahora la pregunta es, ¿cómo el Padre envió a Cristo? Él lo envió con espíritu y poder a predicar la buena nueva de salvación, a predicar esperanza, vida, a dar un aliento, a dar una esperanza que un día estarán en las moradas eternas. Cristo vino con esa misión. De la misma manera, la Escritura dice que Él nos envía, así como el Padre lo envió a Él nos envía a nosotros. Y que sí vamos a tener oposición porque el mundo nos va a aborrecer y el mundo nos aborrece, dice, como a mí me han aborrecido, también a ellos nos aborrecerán. Entonces quizás tú te sientas mal cuando te aborrecen en un lugar, no te dejan entrar, cuando tu entrada no es bien vista en los lugares que tú quieres ir o que tú quieres predicar en esos lugares y eres echado de ahí y no se te permite predicar allí. Debes tener en cuenta eso, que hay algo que Jesucristo dijo, a ellos los van a aborrecer y los van a sacar también. Y debemos estar preparados porque no somos de este mundo. Nuestro hermano Wilfredo, por su lugar. No somos de este mundo, entonces el nombre del Señor. Cuando nosotros nacemos, hacemos el pecado. El pecado se apodera de nosotros. Nosotros empezamos a caminar en este mundo y el mundo nos arropa, el mundo nos encierra en sus cosas, hasta que un día, por el propósito del Señor, llegamos a los caminos del Señor y ya dejamos de pertenecer al mundo. ¿Por qué sigues al mundo? El mundo arropa al 90% de las personas en el pecado. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Jesucristo vino a este mundo, pero Él no era de este mundo. Y cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios, ya no pertenecemos a este mundo, ya pertenecemos al reino de los cielos. Y cuando Jesucristo nos deja su palabra, nosotros creemos en el Señor, le aceptamos a Él como Salvador personal, entonces ya nosotros debemos de morir al mundo. Pero resulta que es lo contrario. Muchas personas que aún están en el Evangelio no han muerto al mundo y todavía el mundo lo reclama. Pero cuando tú te desprendes del mundo, cuando te desprendes de las cosas del mundo, cuando ya este mundo a ti no te mueve, sino que te mueve el reino de Dios, entonces ya ahí tú eres una persona que pasas a ser una persona del reino de los cielos. Nosotros vemos tantas cosas en estos últimos tiempos, palabra cumplida del Señor, y nosotros debemos de entender que debemos de estar apercibidos porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y en el reino de los cielos. Entonces Jesucristo está aquí pidiéndole al Señor, porque Él le dejó la palabra a las personas que estaban en el mundo y los trajo a los caminos del Señor. Y estas personas ya no eran del mundo, ahora eran del reino de los cielos. Y por eso que las personas los aborrecían. Por eso que la persona hoy en día aborrece la palabra del Señor. Por eso que tú ves a tantos predicadores predicando en las calles y muchas personas ni siquiera le prestan atención a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren nada con el reino de los cielos. Quieren es con el mundo. Por eso que el mundo aborrece la palabra de Dios. Entonces nosotros en este tiempo estamos viendo cómo el enemigo ha creado estrategias para meter el mundo dentro de la iglesia. Y es lo que estamos viendo hoy en día, llevando con esto la conducta de muchos ministros, de muchas personas que están dentro de los altares, a permitir que el mundo entre dentro de la iglesia, llevando con esto un enfriamiento a la vida de las personas y apartándolo del reino de los cielos. Están dentro de las congregaciones,
pero están fuera del reino de los cielos. Entonces el enemigo está atacando fuertemente en este último tiempo a la iglesia de Jesucristo. Por eso es que debemos de estar apercibidos, debemos de estar preparados, porque todas estas cosas que estamos viendo nosotros son las señales de que nuestro Padre ya va a enviar a su Hijo Jesucristo a cada tierra. Y debemos de estar apercibidos, porque puede acontecer en cualquier momento el acto de arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, que nosotros los cristianos anhelamos y esperamos, los que estamos preparados para irnos con el Señor. Entonces pidámosle al Señor que tenga misericordia de estos hermanos que aún caminan y viven en el mundo, aunque estén dentro de la congregación. Jesucristo lo dijo, Jesucristo oró por ellos. Jesucristo le dijo: Señor, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No somos del mundo, mis hermanos, no somos del mundo. Las personas que aún militan en el mundo, despréndanse del mundo, busquen del Señor, busquen del reino de los cielos. ¿De qué te vale vivir 50, 60, 70, 80 años en este mundo, disfrutando del mundo, y pasar una eternidad sufriendo en el tormento, en el castigo eterno? ¿De qué vale? Sírvele al Señor. Hoy el enemigo está atacando muchísimo a los jóvenes. Los jóvenes hoy en día andan perdidos en la fiesta, en la droga, en el alcohol, y todo esto lo hace el mundo, porque el mundo los lleva a hacer todas estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros los padres cristianos tenemos hijos que están en el mundo. Debemos de permanecer fieles en la oración por ellos, porque el mundo los arropa, el mundo los atrae. Y nosotros debemos de luchar por ellos, para que el Señor los traiga y los meta nuevamente en el carril. No desmayar en la oración por nuestros hijos, por nuestros familiares, porque viendo que las cosas que están aconteciendo son cosas finales, debemos de orar, pelear por nuestros familiares, nuestros hermanos con nosotros. Así es, mi hermano. El mundo y su detalle, ¿no? Hay muchos cristianos en este tiempo, dirigentes, ministros, que se quejan, que dicen: hacemos una vigilia y nadie va, pero hacen una parranda, un concierto y todo el mundo va. Ahora yo voy a dar una respuesta a esto. La gente del mundo pone atracción, porque cuando hacen un evento, traen cantantes, llevan licor, llevan droga, llevan todo tipo de cosas que son un atractivo para las personas. Y las personas amanecen. Ahí no están pendientes de comida. Ahí están pendientes de bailar, de tomar, de disfrutar, conversan, hacen de todo. Libremente. Ellos muestran, dan de lo que tienen. El mundo les da de lo que tiene. El mundo le da licor, el licor es del mundo, tiene licor y le da licor. El mundo le da espectáculo. El mundo le da una sobredosis de la droga, les da lo que tienen. Y ellos la disfrutan, la pasan, amanecen y se gozan. Pero la vigilia de los cristianos, ni espíritu ni poder. Entonces, ¿cómo se van a llenar la vigilia si no hay demostración de espíritu y poder? La Escritura dice que cuando Jesús iba haciendo sanidades y milagros por todas partes, se le llenaban. Multitudes iban detrás de él. Y igualmente los apóstoles, cuando los apóstoles iban multitudes detrás de ellos. Y en este tiempo también hay mucha gente que ha sido ungida y está ungida y está con el Señor, que cuando hacen un evento hay multitudes que van. Pero generalmente las vigilias que se hacen en las barriadas, en los caseríos, en las ciudades, no tienen espíritu y poder y nadie va. Pero los ministros se quejan que nadie va y critican a la gente. Aquí no es criticar, aquí es combatir el mundo, porque el mundo da de lo que tiene. El mundo tiene licor y lo da. El mundo tiene droga y lo da. El mundo tiene espectáculos y lo da. El mundo tiene cantantes que hacen volver loca a la gente y se los da. El cristiano debe tener espíritu y poder y darlo, mostrando
¿Para qué? Para que la manifestación de Dios se expanda. Entonces traigan los enfermos y estén pendientes. Mira, la congregación tal, el día jueves, el día viernes o el sábado va a ser una vigilia. Vamos para allá a llevar a los enfermos, porque allí hay espíritu, hay poder, allí hay sanidad, allí hay liberación, allí hay de todo. Y ahí nadie va pendiente de comer, ahí va pendiente de ser sanado, de ser liberado, de recibir un bien. Eso es desde el reino de los cielos. Las otras cosas, la religiosidad es del mundo. Entonces nos quejamos. Queremos que la gente vaya, pero muestra poder entonces. Muestra espíritu, poder, muestra reino. Entonces, dice la Escritura, ¿verdad? Que multitudes seguirán las señales que se hacen. Entonces el mundo está preparando señales cada día. Cada día el mundo prepara señales para su gente. Y su gente lleva más gente. Porque hay alguien que te convida y te dice, mira, vamos para tal sitio, que eso va a estar bien bueno. Van a traer a fulano, van a traer a sutano, la orquesta tal, y te invitan. Pero tú puedes invitar a alguien y decirle, mira, vamos para la vigilia, porque allá viene el Espíritu Santo, ya vamos a llevar a los enfermos, porque ahí lo van a sanar, ahí caminan los paralíticos, ahí ven los ciegos, ahí los sordos oyen, los mancos quedan sanados, los endemoniados quedan liberados. ¿Tú le puedes decir eso a alguien? No. No hay uno que le dice, mira, vamos en la vigilia, ¿qué vas a poner para el sancocho? Como que si esto fuera algo de sancocho. Esto es algo de espíritu, de poder. Esto es algo de reino. Entonces, si tú no perteneces al mundo, las obras del mundo no hagas, no las introduzcas en el mundo espiritual, en tus actividades espirituales. Porque nadie que esté espiritual está pendiente de comer. Bíblicamente hablando. Nadie que esté pendiente, que está en el ámbito espiritual, en un trance espiritual, está pendiente de nada. Está pendiente de que llegue la sanidad a las personas. Está pendiente de que sea el milagro hecho. Entonces el reino de los cielos se manifiesta. Jesucristo dijo, cuando vean al ciego ver, al paralítico andar, a los muertos resucitar, es porque el reino de los cielos ha descendido en medio de vosotros. Entonces cada vez que eso sucede es porque el reino de los cielos está allí presente y las obras del reino se manifiestan. Pero si los encargados de manifestar el reino, de traer el reino, están en las cosas del mundo, están pendientes que si el vuelo de Venezuela, están pendientes que si el boxeo, están pendientes que si el partido de tal, si están pendientes de eso, ¿cómo se puede manifestar el reino de los cielos en las actividades que hagáis entonces? Es la pregunta. A eso se refiere. Ustedes no son del mundo, entonces dejen el mundo con sus obras y ocúpense del reino de los cielos, como ustedes pertenecen al cielo. Ustedes pertenecen a una esfera espiritual, un ámbito espiritual, donde se debe manifestar las cosas espirituales. ¿Debes trabajar? Claro que debes trabajar, porque el Señor lo colocó como bendición para el hombre. Pero dice que todas las cosas que tú hagas, hazlas como para el Señor, ¿verdad? Entonces, tú no puedes ir a una parranda a emborracharte para el Señor. Tú no puedes perder tu tiempo como que lo estás perdiendo para el Señor. Porque para el Señor no se pierde el tiempo. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay un trabajo que realizar. Siempre hay que estudiar. Siempre hay que estar meditando, porque así lo dice en el libro de Josué,
capítulo 1, versículo 9, que no se aparte ni de día ni de noche, ni de diestra ni de siniestra, que estés siempre meditando en ello. ¿Para qué? Para que todo te vaya bien y hagas prosperar tu camino. Entonces las cosas del mundo, el nuevo corte, el nuevo peinado, el nuevo vestido, la nueva camisa, el nuevo pantalón que salió, estoy pendiente de comprarme el nuevo traje, hermano, son cosas que deben suceder, añadidas por el Señor, pero debes estar pendiente de las obras del Señor, de las obras del reino de los cielos, de cómo traer el reino de los cielos a tu congregación, de cómo hacer con la ayuda del Señor para que los hermanos, para que la congregación esté unida en armonía, para que estén en santidad y en una buena doctrina. Debe estar pensando en eso. Entonces, las congregaciones en este tiempo están pendientes de hacer rifas, sorteos, cosas así. De cómo recoger dinero. Es lo que están pendientes de eso. Esas son cosas del mundo. Esas son obras del mundo. Verbena, vendimia. Oía a una persona decir, no, su iglesia si no crece, usted tiene que trabajar, usted tiene que hacer vendimia, usted tiene que hacer... Caramba, ¿qué es eso? ¿Cuáles son esos consejos? La Biblia no aconseja eso. ¿De dónde sacaron eso? Eso lo sacaron del mundo. Eso son cosas del mundo. Eso lo hacen en las escuelas, eso lo hacen en las instituciones, eso lo hacen en los bares, eso lo hacen en las actividades del mundo, en los clubes. ¿Para qué? Para llamar gente. ¿Para qué? Para recoger dinero. Eso lo hacen esa gente. Entonces yo asumo las cosas del mundo para la iglesia. Entonces el poder de Dios no existe, escasea. Entonces le doy la gloria a Dios por las cosas del mundo que yo hago. Pero la gloria de Dios no se la doy por el poder que Él manifiesta a través de las sanidades que nos provee. Porque no se la puedo dar porque no lo hay. Entonces, confundimos lo que el mundo nos ofrece con las actividades y las promesas del reino. Porque las promesas del reino están allí. Dice que Él es nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro sustentador. Él es nuestro alto refugio en la tribulación. La Escritura lo dice de esa manera y debemos creerlo así. Entonces, cuando tú eres el proveedor de tu hijo, tú no mandas a tu hijo a estar vendiendo rifas porque trae un recurso para la casa. Entonces, ¿qué proveedor eres tú? Cuando tú eres el proveedor de tu hijo, tú no lo mandas a estar vendiendo cosas. Porque cuando uno hace eso es porque uno está a falta de recursos y nosotros no, entonces dependemos ya de otra cosa. No dependemos de nuestro padre entonces. Y resulta que nuestro padre es el creador de todas las cosas, visible o invisible. Entonces hemos asumido y seguimos al mundo. Conciertos. Ay, hermano, van a traer a fulano, la entrada es a tanto. ¿Qué son esos? ¿Quiénes hacen eso? Eso son actividades del mundo. Y nosotros hacemos lo mismo prácticamente. El proverbio del día se encuentra en el libro de Eclesiastés 5, versículo 2. Dice de la siguiente manera: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Fíjense, no somos del mundo, pero estamos sobre la tierra, y nuestras palabras deben ser pocas para el Señor, ¿verdad? No nos demos prisa de hablar y hablar y hablar y hablar y decir tantas cosas. Que nuestras palabras para el Señor sean pocas, porque Él sabe lo que necesitamos. Pocas pero contundentes, pocas pero en el espíritu, pocas pero en reino. Vámonos al libro de Deuteronomio 30.
Deuteronomio 30:19. Dice de la siguiente manera: al cielo y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, y os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjense cómo el Señor nos habla de esta manera. Hoy les pongo los dos caminos, el de la maldición y el de la bendición. Escoge pues el camino de la vida para que vivas tú y tu descendencia. Te pongo hoy el camino del mundo y el camino de lo espiritual. Escoge el camino de lo espiritual porque es el camino de bendición. El camino de bendición es apartarse del mundo. Se hace difícil dejar las cosas con que hemos vivido durante mucho tiempo. Quizás tú has vivido 30, 40 años, 20 años en el mundo, con las cosas del mundo, con los deleites del mundo, y entras al Evangelio de Jesucristo y comienzas a transitar en el Evangelio, y entonces comienzas a apartarte de las cosas del mundo y se te haga difícil dejar esas costumbres, esas cosas del mundo. Es una lucha, pero es el camino de bendición. Es el camino que te da la seguridad de la vida eterna, de alcanzar la promesa. Es dejar todas las cosas. Fíjense algo. La Escritura dice en el libro de Jeremías, en Isaías, que el enemigo, el diablo, que el Señor reprenda, fue creado en medio de música, arpa, tambores, flautas, tamboriles. Él fue creado en música y con piedras preciosas. Fíjense, pueden buscar esa escritura. Así fue creado de esa manera. ¿Ustedes creen que él no tiene influencia en la música y en las piedras preciosas? Claro, porque fue creado allí, con eso. Entonces, a través de la música él gobierna y él domina porque él fue creado a través de eso. Dice que cuando a él lo crearon, sonaron los tamboriles, las trompetas, hubo ritmo, hubo música, y en medio fue adornado de piedras preciosas. Él tiene potestad sobre eso. Él sabe lo que es eso, lo que es gobernar a través de la música y gobernar a través de la codicia. Él sabe lo que es eso. Él gobierna, él domina a través de eso. Entonces quizás a usted le guste la música del mundo, quizás a usted le gusta el merengue, la salsa, le guste el reggaetón, le guste el rock and roll, pero eso no son músicas del Señor. Esas músicas llevan un veneno espiritual, un veneno, porque eso hace mover la carne. Eso es una música para el gobernar la carne, el espíritu. Entonces usted puede ver las barbaridades, usted puede ver la depravación que hay al bailar ese tipo de música en este tiempo. Influencia de la oscuridad y de las tinieblas, la depravación del hombre, de la mujer y de su cuerpo. Pero hay gente que le dice que es un arte. Un arte. Yo no veo en la Escritura, y aquí voy a tocar un punto muy delicado, pero yo no veo en la Escritura, en los 4 evangelios de Jesucristo, no leo que allí habían danzarines, que Jesucristo hacía su culto y sus predicaciones con danzarines. Ahí no sale eso. Porque ahí la gente lo que iba a buscar era sanidad, enfermo, liberación. Ahí no se presentaba gente hasta bailando. Ahí se presentaba gente enferma, con posesiones demoníacas. Igualmente los apóstoles, usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles y usted no puede ver, no puede encontrar nada de eso. No
puede encontrarlo. Porque cuando ellos se acercaban a los apóstoles, ¿qué era lo que estaban buscando? Sanidad, liberación, tullido, ciego, cojo, paralítico, muertos para resurrecciones, consejos, imposición de manos, bautizo y las cosas espirituales. Lean y ustedes podrán corroborar lo que se les está hablando. Ahora, ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron eso? Eso salió del mundo. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén. ¿Por qué siguen al mundo? Todas esas cosas salen del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo dijo, vimos en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando nosotros leemos la Escritura, nos santificamos y el mundo no puede arroparnos, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, está vivo en cada uno de nosotros y no permite que las cosas del mundo nos arropen y nos agarren. El mundo y sus deseos pasan, bendito sea el nombre del Señor, pero el que está en la verdad, el que está en la Escritura, el que está en la palabra, permanece para siempre. El Señor dijo: Señor, santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo que está escrito aquí en la Escritura es verdad. Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre sino por mí. Entonces nosotros podemos ver que Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el camino. Entonces, si Jesucristo es la verdad y Jesucristo es el camino, ¿por qué sigues al mundo? ¿Por qué sigues al mundo? Hazte esta pregunta tú mismo: ¿por qué las personas siguen al mundo? Las personas que siguen a Jesucristo son personas que andan ciegas en el mundo, en los deleites del mundo, y siguen la corriente de este mundo sin darse cuenta que están siguiendo al maligno. Cuando Jesucristo predicaba que los fariseos y saduceos querían matarlo, ellos decían: nosotros hacemos la voluntad de nuestro padre Abraham. Y Jesucristo le dijo: si ustedes hicieran la voluntad de Abraham, Abraham hacía todo lo bueno, ustedes no. Ustedes lo que hacen es la voluntad del diablo, vuestro padre es el diablo. Miren qué palabra tan dura es esta. Todas las personas que hacen la voluntad del mundo no hacen la voluntad de Dios, hacen la voluntad del diablo. Pero uno le dice a una persona de esta forma y la persona se ofende de tal manera. Pero la Escritura sí lo explica: el que no hace la voluntad de Dios, hace la voluntad del diablo. Así de sencillo, lo dice la Escritura. Entonces muchas veces nosotros, sin saber, sin conocer, seguimos al mundo. Y cuando seguimos al mundo, hacemos la voluntad del mundo. Cuando estamos haciendo la voluntad del mundo, estamos haciendo la voluntad del maligno. Y el maligno se goza y se ríe de cada uno de nosotros. Y piensa que el enemigo no se ríe cuando ve dentro de la iglesia de Jesucristo los hermanos peleando, los hermanos discutiendo entre ellos mismos, dividiéndose entre ellos mismos, dividiendo las congregaciones. Él se ríe y nos señala y se goza. Pero si nosotros nos santificáramos en la verdad, como dice la Escritura aquí: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando nosotros conocemos la verdad, cuando conocemos la Escritura, nos santificamos en la Escritura, entonces nosotros echamos todas estas cosas que están en nosotros fuera. Porque ahora la palabra que vive en nosotros, que es Jesucristo, que es la verdad, conocida a través de la Escritura que el Señor dejó, que se conoce como la Biblia, entonces eso crea en nosotros una fuerza espiritual, sobrenatural, al 100%, que no nos permite despegarnos de las cosas del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Tú ves a muchos hermanos que llegan a la congregación y pasan un mes o una semana o 2 semanas sin ir a la congregación y ya se descarrean, ya se van por el mundo, ya se apartaron del Señor, porque nunca fueron del Señor, nunca conocieron al Señor. Porque cuando tú conoces al Señor, cuando tú te santificas en su palabra, cuando tú lo conoces a Él de verdad, sabes quién es Él, entonces no te puedes apartar de Él, porque la Biblia lo dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni hambre, ni tribulación, ni angustia, ni enfermedades, ni decisiones, ni pelea, nada, ni ángeles, ni principados, nada podrá separarnos del amor de Dios que es Jesucristo, Señor nuestro.
Cuando esto entonces no sucede así, quiere decir entonces que la palabra no está en ti, que Jesucristo no está en ti, que el mundo aún sigue poseyéndote, que el mundo aún te arropa, aún deseas las cosas del mundo, aún deseas estar en el mundo, aún deseas y recuerda las cosas del mundo, lo pasado lo recuerda. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso es que nosotros vemos en este día tantas situaciones, tantas cosas dentro de las congregaciones, porque aún las personas siguen al mundo. Están dentro de la iglesia, pero siguen al mundo. Hemos venido hablando de por qué sigue al mundo. Hemos visto aquí en la Escritura, hemos hablado, hemos dicho todo lo que está escrito aquí en la Escritura. Porque el Señor hoy nos está llevando a hablar acerca de esto. El Señor hoy está llevándonos a hablar acerca de esto. ¿Por qué seguimos al mundo? Sigue a Jesucristo. Pero las personas no quieren seguir a Jesucristo, no quieren negarse a ellos mismos. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero nadie quiere llevar esa cruz y seguir a Jesucristo. Prefiere lo fácil, seguir al mundo, seguir en las cosas del mundo y no seguir al Señor. Para seguir a Jesucristo tienes que negarte a tus pasiones, a tus deleites, a tus vicios, a tus cosas que te dominan para seguir a Jesús. Pero tú amas más al mundo, por eso sigues al mundo, porque amas al mundo. Entonces ahí está la respuesta a la pregunta de por qué sigues al mundo, porque amas más al mundo que a Dios. Porque si amaras a Dios, conocieras a Dios, no te apartarás de Él. Porque nada va a poder apartarte del amor de Cristo cuando has conocido de verdad al Señor, cuando de verdad el Señor mora en ti, cuando de verdad estás santificado en la palabra del Señor. El Señor lo dijo, no son del mundo. Cuando ya nosotros entramos al Evangelio, ya no somos del mundo. Debemos de empezar a meternos en la Escritura, a sumergirnos en la Escritura, para que el mundo salga de nosotros, para que el mundo se desprenda de nuestra alma y no domine más nuestra alma, no domine más nuestra carne, no pueda dominarnos más. Y entonces nosotros poder estar firmes en las cosas del Señor constantemente, no importando las situaciones que vengan a nuestra vida, no importando lo que venga a tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Confiando siempre en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él está pendiente de nosotros. Cuando nosotros seguimos al Señor y confiamos en Él plenamente, Él nos responde, Él nos cuida, Él envía ese ángel protector alrededor de cada uno de nosotros. Y nada va a poder hacernos frente, nuestro hermano con nosotros. Así es, porque sigue el mundo. Vámonos al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Eres un ciudadano del cielo, no eres del mundo. Tu ciudadanía tiene tu cédula de identidad, que fuiste sellado con el Espíritu Santo, las obras. Entonces, las obras deben hacer los ángeles del cielo santo. Los ángeles de Dios, las obras del cielo hacen. Los ángeles hacen las obras del cielo. Los demonios hacen las obras del infierno, de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces, si tu ciudadanía es del cielo, de la luz, entonces haz las obras de la luz. No sigas las obras del mundo, porque el mundo y su deleite pasarán. Hay una forma, hay algo, hermano, que cuesta decirlo, porque muy poco lo entenderán. La Escritura dice que Herodes, en el día de su cumpleaños, hizo una fiesta. Dice que la hija de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, que vivía con Herodes en concubinato, en adulterio, dice la Escritura que salió a danzar y danzó
Y esa danza que hacía la hija de Herodías, dice en la Escritura, que enloqueció a Herodes. Le gustó. Fíjese, una danza para el hombre, para conquistar al hombre. Y le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes, dice la Escritura, que no quería, él no quería decapitar a Juan porque le tenía temor, porque sabía que era un profeta. Pero como había hecho un juramento delante de testigos, delante de todos sus invitados, y él era el rey, el gobernador de ese momento, el rey de ese momento, el rey de Israel, él le prometió a la hija de Herodías, le prometió hasta la mitad del reino. ¿Cómo lo conquistó? ¿Qué fue lo que utilizó el enemigo para pedir la cabeza de Juan? Una danza. Una mujer danzando. ¿Para qué? Para conquistarlo. Entonces, mi hermano, nosotros hemos copiado lo del mundo. Entonces, cuando alguien quiere distraerlo a usted, que no muestra poder, porque el que tenía el poder era Herodes, pero la persona que danzó, vea cómo lo conquistó el poder de Herodes y lo hizo hacer el mal. Quizás usted me venga a decir y me diga a mí, mira, pero que vamos a danzarle al Señor para hacerlo bueno. Pero la Escritura dice que se postraba. Y la danza que danzaba el Señor no es una danza sexual como se hace ahora. No es una danza de movimiento de cadera ni de cuerpo, de esa manera. Entonces esa práctica está en la Biblia, pero para hacerlo malo. Y es una de las cosas de las Escrituras donde dice que danzaron, pero para hacerlo malo. Entonces usted puede ver, ¿verdad? En el mundo hacen un espectáculo y sacan danzarines y danzarinas y gente para distraer, para hacer un espectáculo. Usted puede ver eso. Entonces eso se asume en las congregaciones, se asume una danza para el Señor. La gente de las congregaciones, la gente que se le acercaba a Cristo y buscaba a los apóstoles era por sanidad y liberación. Y se postraban a los pies del Señor. David danzó de una manera diferente, que es la danza que se toma, por ejemplo, se toma, pero muy diferente. Y David no se preparó para danzar, eso fue algo espontáneo, algo en el espíritu, espontáneo. Es una cosa que no entendemos. Entonces cuando usted está en el espíritu, usted puede danzar, usted puede adorar, usted puede levantar una alabanza al Señor en el espíritu, pero cuando usted se prepara, estudia y hace movimientos, ya esos son movimientos carnales y toda la preparación que usted hace es carnal. Y cuando usted se va a presentar es carnal, porque usted está pendiente de que lo vean, usted está pendiente de que le vean su movimiento, de impresionar a la gente que esté allí, que la está viendo. ¿Para qué? Para que lo inviten a otro lugar, para que lo lleven a otra parte, para que le aplaudan. Eso es, ese es el fin de eso. Y esa es una actitud del mundo llevada a la iglesia. Vamos al libro de Mateo 11, versículo 25. Dice de la siguiente manera: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Escondiste estas revelaciones de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Fíjense algo, mi hermano. Quizás tú no entiendas esta revelación que te está
esta mañana, de el mundo metido en la iglesia, y no se está practicando la santidad, sino un híbrido, una mezcla, una mezcolanza del mundo y de lo espiritual, de la luz y las tinieblas. Y dice la Escritura que cuando eso sucede, la luz se va, el espíritu se va, entonces queda el mundo rigiendo, disfrazado, la luz de las tinieblas disfrazada de luz. Yo le voy a otra cosa que voy a traer aquí. En este tiempo, el 90% de las congregaciones se han dividido. Y me van a decir cómo se dividen. Yo les voy a decir cómo se han dividido. ¿Cómo lo ha dividido el enemigo? Lo ha dividido de esta manera. Algo del mundo. El lunes, servicio de niños. El martes, servicio de jóvenes. El miércoles, servicio de mujeres. El viernes, servicio de ancianos. Y el domingo, todo junto. Los han dividido. Los han dividido. Para dominarte, tienen que dividirte. Para dominar a la iglesia, tienen que dividirte. Entonces, cuando están unos niños en la congregación, solo con 2 o 3 personas que están dando culto a ellos, el gran grueso de la congregación, los que pueden interceder por ellos, los que pueden protegerlos a ellos, con la unción que tienen, como unidad del cuerpo, porque un cuerpo no lo puede separar, un cuerpo no lo puede dividir, tú no le puedes quitar una pierna al cuerpo y después volverse a poner, tú no le puedes quitar un brazo, tú no le puedes quitar una oreja y después volverse a poner. Pues nosotros estamos haciendo eso. Estamos haciendo eso y el domingo queremos unirlo. El domingo queremos unirlo y resulta que no se une. Resulta que no lo puedes unir porque tienes el cuerpo dividido. Entonces la Escritura dice unido, todos unidos. Cuando dice que estaban unidos el pueblo de Dios en el libro de Hechos, capítulo 3, dice que todos estaban unidos. Fíjense una cosa, ahí había hombres, mujeres, niños, ancianos, lactantes, había de todo unido, todos unidos, y iban al templo todos unidos, y oraban en las casas, dice que eran unidos. Entonces cuando iban a las casas, sacaban a los niños, sacaban a los adultos y se quedaban con los viejos. ¿De dónde sacaron eso? Eso salió del mundo. Alguien trajo eso a la iglesia y lo introdujo, y la iglesia la han dividido secretamente. La han dividido subliminalmente y la gente cree que eso es así. No, está bien. Bueno, están como la gasolina aquí en Venezuela. El viernes le toca a 3 y 6, 5 y 6, el lunes a 7 y 8, así mismo. Hoy no te toca ya la congregación. Si tú tenías el deseo de ir a alabar al Señor a la congregación ese día y unirte con tus hermanos, no puedes porque hoy le toca a los niños. Hoy no te toca a tú. Entonces es una forma de meter algo del mundo a la congregación. Porque la congregación debe estar unida, un cuerpo unido, una estructura unida, como uno, dice la Escritura, como uno presentársele al Señor. Y yo me voy más atrás del pueblo de Israel. Yo no me imagino en el desierto al pueblo sacaban cuando se presentaban delante del monte de Jehová, del monte Sinaí. Yo no me imagino que se apartaban los niños, y se presentaban una sola persona. Dice que se reunían todos delante de la presencia del Señor. Todos unidos, como una sola voz. Eso es lo que manda la Escritura. Pero nosotros hemos entendido, ahorita estamos desfasados
de la Escritura y estamos asumiendo las cosas del mundo. ¿Por qué sigue eso? ¿Por qué te dejas influenciar por eso? Vámonos al Salmo 121. Libro de Salmo. Salmo 121. En el versículo 2. Dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Los cielos y la tierra están separados? Es la pregunta. Los cielos y la tierra no están separados. Los cielos y la tierra están unidos en el ámbito espiritual. Están unidos. La tierra es donde se manifiesta lo espiritual. Todo lo que sucede en lo espiritual se manifiesta en la tierra. Entonces no están separados, están unidos. Pero uno dice que uno es de la carne y otro del espíritu. Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido de espíritu, espíritu es; lo que es del mundo es del mundo, y lo que es del cielo es del cielo. Y digo, el hombre terrenal, el hombre del cielo es mayor que el de la tierra, el hombre terrenal. Entonces, si tú eres del mundo, tú eres mayor que el terrenal. Está en el libro de Juan 1. Juan dijo: el hombre del cielo es mayor que el hombre de la tierra. Hermano Wilfredo, amén, hermano, así es. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo primero que el enemigo ha hecho desde el principio: destruir lo que es las cosas del Señor. En este tiempo, las personas inconscientemente, siendo su mente en tenebrecita por el enemigo, han introducido costumbres del mundo a las congregaciones. Tanto así, que hay muchas personas que están dentro de las congregaciones sancionadas, que no pueden predicar, no pueden hablar, no pueden hacer nada, porque no se les ha perdonado un error cometido. Entonces hay personas que tienen años. Yo personalmente conozco un joven que tiene ya 1 año y pico sentado en la última banca porque cometió un error. Cometió un error y aún no han podido perdonarlo. Jesucristo lo perdonó hace muchísimo tiempo, pero el mundo no te perdona, el mundo te condena, el mundo te destruye. Pedro fue influenciado por el enemigo. Cuando le dijo al Señor Jesucristo: no vayas a Jerusalén para que tal cosa no te aconteça. Asimismo, el enemigo ha influenciado la mente de muchísimos ministros para introducir dentro de las congregaciones las cosas del mundo y causar división al pueblo de Dios sin que se den cuenta. Y el pueblo de Dios hoy está totalmente dividido. Cada quien trabaja por sus intereses propios y no por los intereses del reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy podemos ver la división dentro de la iglesia. Esto que comentaba nuestro hermano, algo que está sucediendo y que sucede actualmente dentro del pueblo de Dios. El enemigo ha introducido una división dentro del pueblo de Dios y la gente aún no se ha dado cuenta de eso. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué sigues al mundo? Porque el mundo aún te domina. El mundo aún te lleva. Pablo decía que él también era dominado. Él también era dominado por esa ley espiritual que viene del mundo. Pero él conoció la ley de Cristo que lo libró de esa ley del pecado y de la muerte, que es la ley del mundo, que arropa a todo ser humano y a todo ser cristiano que está luchando en el Evangelio. Entonces esa ley que te domina y te lleva a hacer lo que tú no quieres es la ley del mundo, pero es una ley que se puede quemar, que se puede destruir por la ley de Cristo cuando tú te santificas como lo dijo el Señor en la verdad. Ahora, nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43, la vida de los primeros cristianos. ¿Cómo vivían ellos? ¿Cómo vivían ellos?
Nosotros podemos ver en la vida de los primeros cristianos que no habían esas danzas que se practican hoy en día, no había esa división que se practica hoy en día, de lunes, de martes, de miércoles para cada tipo de personas. No veíamos nada de esas cosas. La Biblia dice que ellos tenían todas las cosas en común. Dice que alababan al Señor con alegría, con gozo, de corazón, de verdad. Dice que estaban unánimes. Y dice la Escritura que el poder de Dios se movía en ellos. Entonces nosotros podemos ver que por seguir al mundo y no seguir a Dios, entonces el mundo de Dios, el reino de los cielos, se está moviendo hoy en las congregaciones. No se está moviendo como se movía el poder de Dios en aquel tiempo, dentro de aquellas primeras personas. Aquellas primeras personas movían el poder de Dios por eso, porque había una unidad. Y como el enemigo conoce que en la unidad está el poder de Dios, entonces él ha ideado estrategias para dividir al pueblo de Dios dentro del mismo templo, dentro de la misma congregación, y lo ha logrado. Y lo ha logrado. Entonces nosotros debemos de ver todas estas cosas y luchar en guerra de oración con todas estas cosas y echar fuera estas costumbres mundanas, fuera estas costumbres del mundo que han arropado a la iglesia de Jesucristo y la están destruyendo poco a poco. Porque el enemigo empieza así, de poquito, hasta que se vuelve grande y destruye lo que Dios ha creado, distorsiona lo que Dios ha creado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que todos los apóstoles alababan al Señor con toda esta gente que había creído en el Señor. El poder de Dios se movía en ellos, tenían todas las cosas en común, estaban unánimes, se gozaban en el Señor y no había necesidad en el pueblo de Dios como la hay hoy en día. Hoy hay tanta necesidad en el pueblo de Venezuela, en los cristianos venezolanos. Hay tanta necesidad. Y hay hermanos dentro que son pudientes y no pueden hacer nada porque el enemigo los ha dividido, porque el enemigo ha creado en ellos un corazón apartado de las cosas de Dios. Y en el tiempo antiguo, cuando los primeros cristianos, en la vida de los primeros cristianos, dice la Escritura que nadie le hacía falta nada. Nosotros podemos tomar el ejemplo de las personas que no conocen de Dios. Nosotros podemos ver a las personas que no conocen de Dios, que están en el mundo, que practican el pecado. Estas personas actúan de la misma forma. Entonces, si tú actúas de la misma forma de una persona que no conoce a Dios, entonces aún tú no has conocido a Dios. Aún el mundo te domina. Aún sigues al mundo sin darte cuenta. Los deseos del mundo, las cosas del mundo aún están en ti. Tienes que sacarlas. Peleando tu batalla constantemente, luchando. Nosotros los cristianos aún no hemos entendido que nosotros tenemos una lucha diaria, y por eso debemos de mantener nuestra comunión con el Señor a diaria. Luchar para mantener esa comunión con el Señor a diaria, porque cuando pierdes la comunión con el Señor, entonces el enemigo te mete el mundo. Y cuando te mete el mundo en tu vida, entonces estás derrotado, estás destruido. Y eres como la ola del mar, de aquí para allá y de allá para acá. El enemigo hace contigo lo que quiere. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta esto. Nuestra lucha es constante, nuestra oración es constante, nuestra comunión con Dios es constante todos los días. Y todos los días. Hay personas que duran días sin abrir la Biblia. Hay personas que duran días sin orar. Y cuando se acuerdan, oran un minuto, ni un minuto, segundo. Es porque el mundo los ha arropado. No nos debemos dejar arropar por el mundo, mis hermanos. Debemos de esforzarnos para tener nuestra comunión a diaria con el Señor. A diario con el Señor. Crea un hábito de comunión con el Señor, para que venzas el mundo y derrotes al mundo y que el mundo no se apodere de ti, sino que tú te apoderes del Señor, de su palabra, de su bendición. Hoy en día nosotros podemos ver todas estas cosas que están aconteciendo, mis hermanos, y el Señor está alertando
a través de las predicaciones, el Señor está alertando a través de su palabra que es puesta, es predicada. Hoy nosotros podemos ver, mi hermano, tantas cosas tremendas, tantos predicadores que están hablando unas locuras, y debemos de tener cuidado, debemos de leer la Escritura porque si no vamos a ser engañados por el enemigo. Vamos a ser engañados por el enemigo, debemos de leer la Escritura. Muchas personas no leen la Escritura. Incluso las mismas personas que están dentro de las sectas no conocen ni siquiera de ellos mismos. No hace mucho me visitaron unas personas que eran testigos de Jehová. Y la señora me dice, buenos días, ¿puedo compartir la palabra con usted? Yo le digo, ¿cómo no? Yo soy cristiano. De repente lo que yo comparto, usted no lo comparte. Y ella me dice, claro que sí, yo comparto a Cristo. Y yo le digo, bueno, vamos a compartir a Cristo. Pero cuando yo empecé a hablarle de la Escritura, empecé a hablarle de la palabra, esa mujer comenzó a temblar. Le agarró la otra persona y le dijo, gracias, bueno, somos hermanos. Pero yo le digo, la palabra de Dios está escrita. Usted no se tiene que dejar engañar. Porque ni ella sabía quién había fundado la religión o la secta en la cual ella practica. Entonces el Señor. Entonces el mundo, hermano y amigo que están escuchando la radio, te arropa desde el principio de la creación, dividiendo la palabra de Dios. Al principio la dividió con diferentes sectas. En el principio estaban los fariseos, los saduceos, después salieron los que nosotros conocemos hoy en día como sectas, los mormones, los sobre Jesús, los testigos de Jehová. Y pare de contar. El enemigo dividió. Y él es experto en dividir. Y cuando dividió, para engañar a las personas que están en el mundo, con sus diferentes sectas, entonces ahora se metió dentro de la iglesia para dividir a los cristianos dentro de su propia iglesia. Nuestro hermano. Así es, hermano. ¿Por qué sigues al mundo? Vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Dice de la siguiente manera: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fíjense, poned la mira en las cosas de arriba, no las de la tierra. Si has resucitado con Cristo, si has nacido de nuevo, pon la mirada en las cosas de arriba, haz las cosas del reino de los cielos. Dice que en la Escritura no son del mundo, pero yo los envío al mundo como usted me envió a mí, Padre. Y el Señor no te va a enviar sin armamento, no te va a enviar sin poder, no te va a enviar sin el Espíritu Santo. El Señor dejó todas las herramientas necesarias para que tú estés en el mundo batallando, glorificando su nombre, haciendo su voluntad, su obra. Jesucristo decía, las obras de mi Padre son las que yo hago. Yo agrado a mi Padre porque sus obras yo las hago. Entonces, cuando nosotros estamos en las obras de nuestro Padre Celestial, agradamos al Padre. Pero cuando nosotros comenzamos a hacer las obras del mundo, entonces desagradamos al Señor. El otro día me comentó un amigo pastor. Yo le saludo, y le digo, ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo te va? Y entramos en una conversación ahí rápida. Y él me comenta, y me dice, oye, ¿tú no ves el programa al desnudo, algo así, un desierto desnudo? Y yo me quedé, yo le dije, no, hermano, yo no veo televisión. Entonces, él me comentó algo de allí. Yo le digo, caramba, yo me fui con ese pensamiento y digo, caramba, este hombre en vez de andar buscando la cosa del Señor a medianoche, lo que se la pasa viendo un programa de televisión a medianoche, cosas del mundo, llenándose del mundo, y es lo que está comentando. ¿Ves? Es lo que comenta. Entonces, ¿cómo tú le vas a preguntar a una persona, a un cristiano, si ve un programa de gente desnuda con un programa de esos canales internacionales? ¿Cómo tú le vas a hacer esa pregunta? Ignoras. El enemigo te lleva a ignorar esas preguntas. Si tú estás haciendo eso
hazlo tú. No trata de inculcárselo ni de aconsejar a otro que lo vea. Estas son las cosas que yo me sorprendo con los ministros del Señor, con los pastores. Digo, bueno, pero veo este hombre está pendiente de tener una revelación, está pendiente de otras cosas, de las cosas del mundo. Paso por casa entro algunas veces a casa de unos ministros, entonces veo las televisoras prendidas en novelas, las esposas viendo novelas, y las esposas son cristianas también. Yo digo, yo lo que hago es observar, y digo, ciertamente, ¿cómo pueden crecer estas personas? ¿Cómo pueden crecer? Entonces hay una excusa. Dios te puede hablar a través de una novela, pero todos los días. Todos los días. Tengo yo que ver una novela para que Dios me hable, por favor. Todos los días tengo yo que estar en las cosas del mundo para que Dios me hable. Me va a hablar, pero para castigarme, para corregirme. Y la corrección la trae a través de su palabra. Me va a corregir el Señor con las cosas del mundo. Me va a corregir a través de su palabra. Me va a decir, apártate de las cosas del mundo. El sabio ve el mal y se aparta. El sabio entiende. Dios le da entendimiento a la persona que lo desea. No dice el libro de Santiago, el que está falto de sabiduría, pídale a Dios que la da con abundancia. Que la da en abundancia. Pide la sabiduría, Señor, dame sabiduría e inteligencia. Abre mi entendimiento para yo ver las cosas del mundo que me rodean y las cosas del mundo que influencian en mi vida, en el ministerio, en mi vida espiritual. No es posible que yo no tenga una buena actitud para tus cosas. No es posible que yo no esté en condiciones de salir a alabarte, a glorificarte con deseo, pero las cosas del mundo entonces me emocionan. Entonces me emocionan las cosas del mundo, pero para ti entonces estoy triste cada vez que tengo que asistir a una congregación, cada vez que tengo que asistir a algo de la congregación, entonces voy con esa pendencia de que no quiero ir. Voy con ese deseo que no quiero estar allá, pero para las cosas del mundo entonces sí tengo ese ánimo, sí me emociona. Ay, mañana me toca el día del niño y esa es una emoción. Pero yo no veo en la Biblia ningún día del niño, ningún día del padre, ningún día de la madre, ningún día, nada de eso. Eso no es bíblico. Eso son cosas del mundo, asumidas por la iglesia. Y las celebran y se alegran, pero entonces cuando van a las cosas del Señor no van alegres, porque es cuando van a recibir, cuando van a fiestear, cuando van a bonchar, porque esa es una alegría corporal, física del cuerpo, un ánimo. Y la Escritura así lo demuestra. Cuando nosotros vamos a buscar la presencia de una entrega total de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra fuerza, es una entrega. Y el Señor nos renueva nuestra fuerza, nuestro ánimo, nuestra mente nos la renueva. El Señor nos da nueva fuerza, nuevo espíritu. El Señor nos da alegría, gozo, paz, contentamiento, templanza, benignidad. Podemos entender los tiempos. Podemos entender aún en medio de las dificultades los tiempos que se viven. Entonces todas estas cosas son de lo espiritual, no de este mundo. De este mundo es el sufrimiento. Y Cristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido el mundo. ¿Verdad? Del mundo son los sufrimientos y la vanagloria del mundo. Pero la justicia, la paz y el gozo es del reino de los cielos. Porque dice que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces nosotros debemos practicar estar en justicia. Y estar en justicia es apartarse del mundo, no seguir las cosas del mundo. Tener paz en nuestro corazón, a pesar de todas las cosas, porque el reino de los cielos produce paz, y la paz de Jesús no es paz como la da el hombre, como la da el mundo. Y el gozo del Espíritu es saber que un día tú vas a partir de aquí, de esta tierra, y te vas a ir a las moradas eternas. Y que todos los sufrimientos que tú has pasado
no es comparable con la gloria venidera. Y por eso debes estar gozoso de que eres digno de ser rechazado por este mundo. Hemos llegado al final del programa. Me acompañó mi hermano Alfredo, como evangelista, nuestro hermano Riz y bueno, los controles y les habla el profeta Elpi de la Rosa. Les invitamos para el día viernes a las 8 de la mañana a una cita con el Señor Jesucristo en su casa, en casa con Jesús. Les bendecimos. ¡Chao!